La tarde caía lentamente sobre el campo uruguayo. Un sol anaranjado teñía el cielo mientras el viento movía las hojas secas de los árboles. En medio de aquel paisaje rural, una escena inesperada se desarrollaba. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, discutía acaloradamente con un viejo granjero en un mercado local. Nadie en el pueblo entendía cómo había comenzado la disputa, pero lo que estaba claro era que los ánimos estaban caldeados. «Usted no entiende nada del campo, Mujica», gritó el granjero, con su rostro enrojecido por la furia. «No me venga con cuentos, viejo terco», respondió Mujica, apuntándolo con el dedo. «He trabajado la tierra más tiempo de que usted lleva viviendo. Los demás compradores y vendedores del mercado dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Nadie quería perderse el espectáculo. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, mientras que otros se miraban entre sí, sorprendidos. ¿Qué podía haber provocado semejante altercado entre dos hombres que, en teoría, deberían compartir muchas ideas? Todo comenzó cuando Mujica hizo un comentario sobre la crisis agrícola. Para él, los pequeños productores necesitaban más apoyo estatal, mientras que el granjero, llamado don Ernesto, sostenía que el gobierno solo ponía trabas con sus regulaciones. «Mire, presidente, usted habla mucho de los pobres, pero cuando estuvo en el gobierno, muchos de nosotros sufrimos más que nunca», dijo Ernesto, cruzándose de brazos. «No diga estupideces», replicó Mujica. «Yo vengo de la pobreza, sé lo que es no tener nada. No me va a enseñar lo que significa luchar». El enfrentamiento verbal subió de tono. Mujica estaba visiblemente molesto, algo poco común en él, mientras que Ernesto no cedía terreno. «Usted vivió de la política, no de la tierra. Eso es lo que pasa», espetó el granjero. «Y usted solo ve su pedazo de campo, no la realidad del país». Mujica no retrocedió ni un centímetro. La tensión llegó a un punto en el que todos en el mercado se preguntaban si terminarían a los golpes. Pero justo cuando la situación parecía desbordarse, ocurrió lo inesperado. De repente, una niña apareció entre la multitud. No tenía más de 10 años y llevaba una canasta de frutas en las manos. Con una expresión decidida, se plantó entre los dos hombres y los miró fijamente. «¿Por qué se gritan si los dos quieren lo mismo?», preguntó, con inocencia. El silencio se hizo en el lugar. Mujica y Ernesto se miraron con cierta incomodidad. Por primera vez en la discusión, bajaron la voz. «No es tan simple, niña», dijo Ernesto, rascándose la cabeza. «Claro que lo es», respondió ella, con una seguridad sorprendente. «Si los dos aman el campo, deberían ayudarse en vez de pelear». Las palabras de la niña calaron hondo. Mujica suspiró y se llevó una mano a la frente, mientras que Ernesto miró al suelo, avergonzado. Lo que pasó después dejó a todos sin palabras. Mujica extendió la mano. «Tal vez hemos empezado mal, Ernesto». El granjero tardó unos segundos, pero finalmente aceptó el apretón. «Tal vez sí, presidente». El mercado estalló en aplausos. Nadie esperaba ese giro, mucho menos los protagonistas de la discusión. A partir de ese día, Mujica y Ernesto seguirían debatiendo, pero con respeto y, lo más importante, con la intención de encontrar soluciones juntos. Pero lo que nadie sabía era que esta discusión era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría la vida del pueblo entero. El mercado aún zumbaba con murmullos tras la inesperada reconciliación entre Pepe Mujica y el granjero Ernesto. Algunos decían que la intervención de la niña había sido un golpe de suerte, otros, que era una señal de algo más grande por venir. Lo cierto era que nadie imaginaba lo que sucedería después. Esa misma noche, Mujica decidió quedarse en el pueblo. No era la primera vez que visitaba la zona, pero esta vez algo en la discusión con Ernesto lo había tocado de una manera diferente. Se sentía inquieto, como si aún hubiera cosas que decir, que entender. Así que, en vez de regresar a su chacra, pidió hospedaje en una humilde posada a la orilla del pueblo. Mientras tanto, Ernesto también reflexionaba. Se sentó en el porche de su casa, mirando el cielo estrellado con una taza de mate en la mano. Sus pensamientos iban y venían. No podía evitar sentir que había sido demasiado duro con Mujica, pero tampoco creía que estuviera equivocado. La tierra era su vida, su única fuente de sustento, y ver cómo cada año se hacía más difícil mantener la producción lo llenaba de frustración. Lo que Ernesto no sabía era que Mujica tenía un plan. No uno político, ni un discurso vacío. Quería conocer de primera mano la realidad del campo, y la mejor forma de hacerlo era trabajando junto a Ernesto. A la mañana siguiente, el expresidente apareció en la puerta de la casa del granjero. «Buen día, Ernesto. ¿Le sobra una pala para un viejo como yo?» El granjero lo miró sorprendido. No esperaba verlo tan temprano, y mucho menos con intenciones de trabajar. «¿Usted? ¿Trabajando la tierra?» «No sería la primera vez. Déjeme darle una mano»,
Y de paso seguimos la charla de ayer. Ernesto dudó, pero finalmente le entregó una pala. Si Mujica quería probar que sabía lo que era trabajar en el campo, entonces tendría que demostrarlo. El día transcurrió entre surcos de tierra, bolsas de semillas y sol implacable. Mujica, aunque acostumbrado al trabajo duro, no podía evitar sentirse agotado. Ernesto, por otro lado, parecía disfrutar viéndolo sudar. «No está fácil, presidente», dijo con una sonrisa burlona. «Nada bueno en la vida es fácil, Ernesto». A medida que trabajaban, la conversación se tornó más profunda. Ernesto le contó sobre las dificultades del campo, la falta de apoyo, los impuestos elevados, la lucha diaria para mantener la producción. Mujica, por su parte, le habló sobre los desafíos de gobernar, de las decisiones que a veces se tomaban con buenas intenciones, pero que no siempre tenían los efectos esperados. Fue entonces cuando Mujica preguntó algo que dejó a Ernesto pensativo. «Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería?». El granjero bajó la mirada y suspiró. «Que los pequeños productores tengamos más voz. Que el campo no sea solo un número en las políticas del gobierno, sino una prioridad real». Mujica asintió lentamente. «Tal vez es hora de hacer algo al respecto». Ernesto lo miró con desconfianza. «¿Y qué propone, presidente? ¿Otro discurso?». «No, algo mejor». Lo que Mujica tenía en mente era una idea revolucionaria. Algo que podría cambiar el destino del pueblo entero, pero también ponerlo en la mira de quienes preferían que nada cambiara. Esa noche, mientras Ernesto descansaba tras la dura jornada, Mujica no podía dormir. Su mente trabajaba a toda velocidad, repasando cada palabra del granjero. Había visto muchas injusticias en su vida, pero pocas tan claras como la lucha de los pequeños productores. Pensaba en cómo podría ayudarlos sin caer en la burocracia que tantas veces había obstaculizado el cambio. A la mañana siguiente, volvió a la casa de Ernesto, pero esta vez no traía una pala, sino un cuaderno y un bolígrafo. «Quiero que me muestres todo», dijo Mujica con determinación. «Tus cuentas, tus gastos, tus ingresos. Necesito entender en números lo que ya vi con mis ojos». Ernesto dudó. Nunca había confiado en los políticos y mucho menos en sus promesas. Pero algo en Mujica lo hacía sentir que esta vez era diferente. Suspiró y fue a buscar un fajo de papeles viejos y desordenados. «Aquí tiene, presidente. Pero le advierto que no va a encontrar nada bonito». Mujica pasó horas revisando los números. Calculaba, anotaba, hacía preguntas. Finalmente, cerró el cuaderno y miró a Ernesto con una sonrisa astuta. «Sabes que esto no es sostenible, ¿no? Si seguís así, en 5 años se fundís. ¿Y qué quiere que haga?». Respondió Ernesto, frustrado. «¿Que me rinda y venda todo a los grandes empresarios? No, quiero que peleemos juntos». Ernesto frunció el ceño. «¿Juntos? ¿Qué está planeando, Mujica?». El expresidente se reclinó en su silla y entrelazó los dedos. «Voy a convocar a todos los pequeños productores de la zona. Vamos a hacer algo que ningún gobierno ha logrado, organizarnos sin intermediarios. Crear una cooperativa que sea de ustedes, manejada por ustedes, que elimine a los especuladores y les permita vender sus productos a un precio justo». Ernesto se quedó en silencio. La idea sonaba bien, pero también peligrosa. «Eso no va a gustarle a muchos», dijo con seriedad. «Los grandes productores, los que manejan los precios, no van a quedarse de brazos cruzados». Mujica sonrió. «No espero que lo hagan. Pero la pregunta es, Ernesto, ¿vos estás dispuesto a pelear por esto?». El granjero tomó su mate y bebió un sorbo en silencio. Luego miró a Mujica a los ojos. «Si usted va en serio, presidente, yo también». Lo que ninguno de los dos sabía era que esa decisión marcaría el inicio de un conflicto mucho más grande. Alguien ya había escuchado sobre la idea de Mujica y Ernesto, y no estaba dispuesto a permitir que se llevara a cabo. Esa misma tarde, la noticia empezó a correr por el pueblo como pólvora. Al principio, eran solo murmullos entre los comerciantes de mercado y los peones en el campo. Pero pronto, la idea de una cooperativa de pequeños productores llegó a oídos de aquellos que tenían intereses en juego, los intermediarios y los grandes terratenientes que controlaban los precios en la región. Uno de ellos era don Ricardo Mendizábal, un empresario que, desde hacía años, monopolizaba la distribución de productos agrícolas. Controlaba las ventas, imponía precios y ahogaba a los pequeños granjeros con deudas impagables. No podía permitir que Mujica y Ernesto pusieran en riesgo su dominio sobre la región.
Mientras tanto, Mujica y Ernesto trabajaban sin descanso. Durante los siguientes días, reunieron a los productores locales en la plaza del pueblo. Algunos llegaban con escepticismo, otros con esperanza. Mujica, con su tono pausado pero firme, les explicó su visión. Ustedes producen los alimentos, pero son los últimos en beneficiarse de su propio trabajo. Eso tiene que cambiar. Si nos unimos, podemos vender directamente a los mercados sin depender de los especuladores. Las palabras del expresidente calaban hondo en los asistentes. Muchos llevaban años sintiéndose atrapados en un sistema que los explotaba, sin poder hacer nada al respecto. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Mujica, esto suena lindo, pero ¿qué pasa si los de arriba se nos vienen encima? Preguntó un viejo agricultor con voz preocupada. No van a dejarnos hacer esto sin pelear. Mujica lo miró con determinación. Entonces pelearemos juntos. No con violencia, sino con inteligencia. Si somos muchos, no pueden ignorarnos. El murmullo de la multitud indicaba que las palabras del expresidente estaban surtiendo efecto. Pero justo cuando la conversación tomaba fuerza, un ruido de motores interrumpió la reunión. Varias camionetas negras entraron en la plaza a toda velocidad. Se detuvieron de golpe, levantando polvo a su paso. De los vehículos bajaron hombres corpulentos, vestidos de traje, con miradas frías y calculadoras. Al frente de ellos, don Ricardo Mendizábal. El silencio se apoderó del lugar. Ernesto sintió un escalofrío en la nuca. Sabía que esto podía pasar, pero no esperaba que fuera tan rápido. Bueno, qué sorpresa verte por aquí, Mujica, dijo Mendizábal con una sonrisa tensa. No pensé que un expresidente vendría a meterse donde no lo llaman. Mujica lo observó con calma, sin inmutarse. Aquí nadie se mete donde no lo llaman, Ricardo. Estoy con la gente, escuchándolos. Algo que vos no haces hace mucho tiempo. El empresario soltó una carcajada forzada. No confundas escuchar con llenarles la cabeza de sueños imposibles. Estas tierras ya tienen dueños y un sistema que funciona. No necesitamos cambios. Ernesto dio un paso al frente. No funciona para nosotros, Mendizábal. Solo para los que, como vos, nos explotan. El rostro de Mendizábal se endureció. Miró a Ernesto como si fuera un insecto a que podía aplastar en cualquier momento. Luego dirigió su atención nuevamente a Mujica. Te lo diré una sola vez, Pepe. No sigas con esto. Es un buen consejo. No querrás hacerte enemigos en tu vejez. Mujica lo miró fijamente, sin mostrar miedo. Luego, con su voz tranquila, pronunció unas palabras que helaron la sangre de todos los presentes. No me preocupa hacerme enemigos, Ricardo. Me preocupa que ya los tengas tú, y que sean más de los que crees. La tensión era insoportable. Nadie se movía, nadie hablaba. Finalmente, Mendizábal esbozó una sonrisa cínica, se dio media vuelta y subió a su camioneta. Sus hombres lo siguieron, pero no sin antes lanzar miradas amenazantes a Ernesto y Mujica. Cuando los motores alejaron, la plaza explotó en murmullos nerviosos. La gente sabía lo que acababa de pasar. Aquello no era una simple advertencia. Era una declaración de guerra. Ernesto miró a Mujica, preocupado. Esto se va a poner feo, presidente. Mujica sonrió con serenidad. Siempre se pone feo antes de mejorar. ¿Seguimos? Ernesto respiró hondo. Sabía que ya no había vuelta atrás. Seguimos. Lo que ninguno de los dos imaginaba era hasta dónde estarían dispuestos a llegar sus enemigos para detenerlos. Esa misma noche, en la humilde casa de Ernesto, él y Mujica discutían los siguientes pasos. Afuera, el viento agitaba los árboles y el sonido de los grillos parecía el único testigo de su conversación. Ernesto estaba preocupado. Presidente, hoy nos jugamos el cuello. Mendizábal no es solo un empresario avaro. Tiene influencias. Si decide cerrarnos el camino, lo hará sin dudar. Mujica asintió, encendiendo un cigarro con calma. Claro que lo intentará. Pero la historia está llena de tipos como el que creen que la gente siempre va a agachar la cabeza. ¿Sabes cuál es su peor miedo, Ernesto? ¿Cuál? Que la gente despierte. Ernesto bajó la mirada, pensativo. Mujica tenía razón, pero la realidad era más dura que un ideal. Si esto sale mal, los pequeños granjeros perderán más de lo que tienen. Pero si sale bien, ganarán lo que siempre les negaron, sentenció Mujica. No hay victoria sin riesgo. Antes de que Ernesto pudiera responder, alguien golpeó la puerta con urgencia. Ambos se pusieron de pie.
Ernesto tomó un machete que tenía apoyado en la pared antes de abrir con precaución. Era una mujer, visiblemente agitada. Ernesto exclamó entre jadeos. «Tienen a don Pedro». Don Pedro era uno de los granjeros más viejos de la región, uno de los primeros en apoyar la cooperativa. Ernesto sintió un nudo en el estómago. «¿Quién lo tiene?» «Hombres de Mendizábal. Se lo llevaron en una camioneta hace una hora». Mujica cerró los ojos un instante, como procesando la noticia. Luego miró a Ernesto con determinación. «Tenemos que encontrarlo». Ernesto asintió. No había tiempo que perder. Un rescate inesperado. Guiados por la mujer, Mujica y Ernesto se dirigieron a las afueras del pueblo, donde se rumoreaba que Mendizábal tenía una bodega utilizada para negocios turbios. No iban solos. Alrededor de 15 campesinos, armados con machetes, palos y su propia determinación, los acompañaban. La bodega estaba rodeada por un par de guardias armados, pero no parecían estar esperando un ataque. Mujica, con su temple habitual, se adelantó unos pasos. «Buenas noches, muchachos», saludó con tono casual. Los guardias se miraron confundidos. «¿Qué quiere, viejo?», gruñó uno de ellos. Mujica sonrió. «Mira, en esa bodega tienen a un hombre que no les pertenece. Queremos llevárnoslo». Los guardias soltaron una carcajada burlona. «¿Y cómo piensan hacerlo, abuelo? ¿Con machetes contra balas?». Pero en ese momento, del otro lado del camino, aparecieron más campesinos. En silencio, sin decir una palabra, emergieron de la oscuridad. Eran al menos 30, cada uno con el rostro decidido, con la mirada firme. Los guardias tragaron saliva. Uno de ellos levantó su radio. «Jefe, creo que tenemos un problema». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Mendizábal retumbó. «Déjenlos pasar». Los guardias bajaron sus armas. Mujica avanzó sin prisa, seguido de Ernesto y los demás. Entraron en la bodega y, en el fondo, encontraron a don Pedro, atado a una silla pero aparentemente ileso. Cuando le desataron las manos, el anciano los miró con gratitud. Sabía que vendrían, susurró. Ernesto lo ayudó a levantarse. Mujica echó un último vistazo al lugar. Sabía que Mendizábal no se rendiría tan fácilmente. La verdadera lucha comenzaba ahora. Al amanecer, la noticia del rescate de don Pedro se había esparcido como pólvora entre los campesinos. En cada rincón del pueblo, la gente susurraba lo sucedido la noche anterior. Algunos temían represalias, otros sentían una renovada esperanza. Pero lo que nadie dudaba era que el enfrentamiento con Mendizábal apenas comenzaba. Mujica y Ernesto se reunieron en el viejo granero donde la cooperativa solía organizarse. Allí estaban los campesinos más comprometidos con la lucha, hombres y mujeres con manos curtidas por el trabajo, con miradas llenas de cansancio, pero también de determinación. «Mendizábal no se va a quedar de brazos cruzados», advirtió Ernesto. «Seguramente intentará otra jugada sucia». Mujica, con su serenidad característica, tomó la palabra. «Por supuesto que lo hará, pero ahora sabe que no estamos solos. Si anoche hubiéramos sido solo 3 o 4, don Pedro seguiría secuestrado. Pero fuimos muchos, y eso lo hizo retroceder. ¿Qué hacemos entonces?», preguntó una mujer desde el fondo. «¿Esperar a que él dé el siguiente golpe?». Mujica negó con la cabeza. «No, hay que adelantarnos». El plan comenzó a tomar forma. Los campesinos decidieron organizar una gran marcha hacia la ciudad para denunciar públicamente los abusos de Mendizábal. Si bien las autoridades locales estaban compradas por el empresario, no podían ignorar un movimiento grande y bien organizado. La marcha que nadie esperaba. 3 días después, al amanecer, cientos de campesinos comenzaron a caminar desde el pueblo hacia la capital. Mujeres con sus hijos en brazos, ancianos que apenas podían sostenerse en pie, jóvenes con pancartas improvisadas. Todos avanzaban con un solo propósito: ser escuchados. El camino era largo, pero la determinación era más fuerte. Algunos medios de comunicación comenzaron a interesarse en la historia. Reporteros llegaron al lugar para grabar lo que estaba ocurriendo. Mujica, con su lenguaje sencillo pero directo, dio una breve entrevista. «No estamos pidiendo limosnas. Estamos exigiendo justicia». Mientras tanto, en su oficina de lujo, Mendizábal miraba la televisión con el ceño fruncido. La presión pública aumentaba, pero no estaba dispuesto a ceder. El contraataque de Mendizábal. Horas después,
Cuando la marcha estaba a punto de entrar a la ciudad, la policía apareció en la carretera. Varios patrulleros bloquearon el paso. Un oficial se acercó con megáfono en mano. Esta manifestación no tiene permiso. Deben dispersarse inmediatamente. El silencio se apoderó de la multitud. Algunos campesinos comenzaron a dudar. Mujica, sin embargo, dio un paso al frente. ¿Y desde cuándo se necesita permiso para exigir lo justo? El oficial lo miró con desprecio. Si no se retiran, procederemos con la fuerza. En ese momento, los campesinos comenzaron a cantar. No un canto de miedo, sino de resistencia. Era una vieja canción popular, una de esas que hablaban de dignidad y lucha. Las voces resonaron con fuerza, y los reporteros grababan cada segundo. Los policías, incómodos ante la mirada de las cámaras, no sabían qué hacer. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un grupo de personas de la ciudad, al ver la transmisión en vivo, llegó corriendo para unirse a la marcha. Eran ciudadanos comunes, comerciantes, estudiantes, incluso algunos funcionarios públicos. La multitud creció en cuestión de minutos. El oficial, dándose cuenta de que la situación se les escapaba de las manos, se llevó el radio a la boca. «Jefe, esto se está saliendo de control». Desde el otro lado, la voz de Mendizábal sonó furiosa. «Déjenos pasar». Pero esto no ha terminado. Cuando la marcha finalmente entró a la ciudad, la gente los recibió con aplausos. La batalla apenas empezaba, pero una cosa era segura. Ahora el pueblo tenía la voz que durante años le había negado.